Vale. Entonces, lo último que vimos la clase pasada fue la clasificación de las funciones. Realmente hay, bueno, este tema es muy extenso de cómo se pueden clasificar las funciones. Aquí pusimos una lista de cómo se clasifican y a grandes rasgos nosotros pues vimos cada una de ellas, ¿no? Si acaso nos falta esta parte de inyectiva, suprayectiva y biyectiva y nos falta definir lo que es una función par-impar, pero lo demás ya lo vimos y pues rápidamente vamos a repasarlo. Entonces, función explícita e implícita, si es una función explícita se refiere a que nos las dan con la y despejada y la y nosotros sabemos que la podemos escribir como f de x. Entonces, un ejemplo de función explícita sería f de x igual a 5x cuadrada menos 2x más 9 o g de x igual a x cuadrada entre x cuadrada menos 1. A lo mejor también podría ser y igual a 2 elevado a la x más 1. Y una función explícita es cuando la y pues está inmersa en la ecuación y esta ecuación está igualada a 0. Entonces aquí hay ejemplos de ello. Y bueno, ya después vimos las funciones algebraicas, que por supuesto para que se considere algebraica nada más ahí recordamos que tiene que haber una de las 4 operaciones básicas, es decir, tú puedes tener ahí términos que se estén sumando, que se estén restando, bueno, sumando o restando sería este caso, ¿no? Que se esté multiplicando o que se esté dividiendo. Si pasa eso, pues la consideramos una función algebraica. Ahora, las no algebraicas también se pueden conocer como trascendentales. En las trascendentales tenemos tres tipos principales. Tenemos las que se llaman exponenciales y las que se llaman logarítmicas y las trigonométricas. Exponenciales pues es relativamente sencillo, es un tema de los que se ve en quinto. Aquí vamos a tener por ejemplo un número, siempre tiene que ser un número, ese puede ser cualquier número excepto el 1, ayer lo vimos, digo la clase pasada. Por ejemplo aquí tenemos 2 elevado a la x. Ajá, y esa se considera una función exponencial. Ahora, una función logarítmica pues está definida tomando en cuenta precisamente el logaritmo, ¿no? En ese caso tenemos f de x igual al logaritmo y aquí puede ir cualquier expresión matemática que a ti se te ocurra. En las trigonométricas pues obviamente tendrían que ir expresiones trigonométricas. Y ya pasándonos a otro tipo de funciones, tenemos las crecientes y las decrecientes. Entonces, una manera muy sencilla de determinar si la función es creciente o decreciente es analizando los puntos de izquierda a derecha. Es decir, me fijo en este punto y el que está más a la izquierda, en este caso este otro punto, pues tiene que estar más arriba. Ajá. Y en el caso, este es creciente, perdón, este es creciente y en el caso de que es decreciente, lo que tenemos que saber es que si yo tengo un punto aquí, más a la derecha tiene que haber un punto hacia abajo, no puede haber un punto hacia arriba, tiene que estar ese punto hacia abajo para que se pueda considerar como una función decreciente. Y bueno, después de esa clasificación, vimos nosotros otra clasificación. Aquí sí es bastante este tema de clasificaciones, pero saliendo de esto ya podemos hacer cosas más interesantes como son los límites, pero por lo mientras hay que seguir en esta parte. Entonces, la siguiente clasificación para nosotros que somos de prepa igual va a ser muy sencilla. Vamos a tener clasificación de funciones continuas y discontinuas. Y continuas, para este nivel, lo vamos a definir hasta suena como de risa, pero una función continua tú la vas a identificar en la gráfica si al dibujarla no despegas el lápiz. O sea, nota que yo al hacer esta función no despegué el lápiz. Y aquí una función es discontinua si por ejemplo aquí dibujo esta parte. Luego para dibujar la otra parte pues tengo que despegar el lápiz a fuerzas porque esto no hay aquí una unión. Entonces ahí se le considera una función discontinua. Obviamente en la discontinua vamos a manejar el concepto de intervalo abierto y de intervalo cerrado que ya vimos. Y hasta aquí nos quedamos. Entonces, simplemente para que veas que funciones continuas no es tan sencillo como lo estoy explicando ahorita, voy a buscar la definición en internet para que veas que sí es como, bueno, que no es tan trivial. Entonces aquí vamos a poner función continua, definición.
Entonces, así es como los matemáticos la definen. Vamos a ver si me aparece aquí en Wikipedia. Ok, entonces, sí, creo que es esta parte. A ver, entonces, para definir si una función es continua y tan solo en un punto, lo que se dice es que f es continua, y te digo, esto no lo tienes que tener, nada más aquí lo que quiero reflejar es que es difícil definir la continuidad. Es que f de x va a ser continua en un punto x0, que x0 puede estar, digamos, aquí, que pertenece al dominio de la función, sí, y empiezan a aparecer varios símbolos raros, y todos estos símbolos raros hay que comprenderlos. A nivel prepa yo no he visto que te lo enseñan así tal cual, pero si ya estás a nivel licenciatura, pues puede que sí lo veas así, ¿no? Y no te vayas con la idea de que esto solo se ve para ingeniería. También se ve, por ejemplo, para química o para algunas carreras relacionadas con las áreas de la salud, ¿no? En biología no me acuerdo, pero en química, o sea, es súper básico que sepas esto, ¿no? Entonces, hasta donde vamos, no sé si tengas alguna duda. Todo bien. Vientos. Entonces, ahora sí, vamos con lo nuevo. Entonces, para esto nuevo es otra clasificación de las funciones en donde hay de tres, ¿no? O la función puede ser inyectiva, o puede ser suprayectiva, o puede ser biyectiva. Entonces, nosotros aquí sí vamos a hacer, no quiero llamarle cálculos, pero sí vamos a hacer como varios pasos para determinar si la función es inyectiva o suprayectiva. Entonces, a ver, un segundo. Aquí está. Ok. Bueno, entonces vamos a analizar primero el concepto de inyectiva. Entonces, cualquier función que a ti te den va a ser función inyectiva si está definida mediante una relación 1 a 1. Es decir, para tu función, recuerda que la parte de la izquierda es nuestro famoso dominio. Y para el lado derecho, este es el famoso contradominio. Y los valores que tienen pareja del lado del contradominio, o sea, este conjunto que acabo de señalar, ¿cómo se llama, Monse? ¿Cuál era la pregunta? Estos valores que acabo de señalar, ¿cómo se llaman? Nota que estos valores son los que van a dar acá, al dominio, perdón. Pues es el rango, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, ahí vamos bien, exacto. La diferencia, entonces hay que recordar, ¿no? Porque es importantísimo. La diferencia entre el rango y el contradominio es que el contradominio son todos los valores posibles que podría dar más bien que podría, perdón, enlazarse o juntarse de los elementos del dominio con el rango. Son todos los posibles valores. Y hago énfasis en la palabra posibles, ¿no? Y ya el rango, pues son exactamente los valores que se enlazaron con el dominio. Ajá, entonces, por ejemplo, ve que aquí este punto, pues quedó soltero. No pertenece al rango, pero sí pertenece al contradominio. Entonces eso es importante que lo tengas claro, creo que sí lo tienes claro, eso es bueno. Y entonces vámonos de nuevo a la definición. Inyectiva me dice que para que una función se considere inyectiva, tiene que haber una relación 1 a 1, es decir, agarro un elemento del dominio y lo junto únicamente con otro del rango o del contradominio. Agarro otro elemento completamente distinto y lo junto con otro elemento del contradominio y así sucesivamente. Entonces, de esa manera se hace una relación 1 a 1. Ahora, la siguiente pregunta es un poquito como de reto. O sea, no te lo he explicado así a detalle, pero con los conocimientos que tienes puede que la sepas contestar. Entonces, a ver, un ejemplo de función inyectiva, ¿cuál sería? Basándonos simplemente en esta definición. Pues como me explicaste del ejemplo de mujeres y hombres, ¿no?
exacto, ¿no? Como digamos, la monogamia sería un ejemplo de función, de función inyectiva porque pues solo va uno con uno, ¿no? Digamos, una mujer con un hombre, ¿ok? Pero ya así en matemáticas, ya poniendo con la f de x. Es que esa es mi duda, no sé cómo escribirlas así como, pues sería f de x es igual a... Es que cómo se escribe matemáticamente. Es que tienes que dar un ejemplo. O sea, lo que me refiero es que el ejemplo que tú des se tiene que parecer, no sé, a lo mejor a esta parte, a esta parte, a esta parte, o esta, o las de acá, pero tiene que ser que se describa una relación uno a uno. Es decir, que una X se vaya únicamente con una sola Y. Entonces, ese es el reto. Pues sería f de x es igual a x1, por ejemplo. X más uno. Es igual a x1. X1. Ok, aquí X1 no sé a qué se refiere a X1, o sea, las funciones acuérdate que las planteamos como X cuadrada más 2 o por ejemplo, X cuadrada entre X cuadrada menos uno o como logaritmo de X, pero generalmente nunca usamos X1. Entonces, a ver, le voy a borrar X, el uno, y tú me dices si quieres que le ponga otra cosa, que le sume algo, que le divida, que le multiplique, o así está bien. Pues es que la verdad no tengo ni idea de cómo hacerlo matemáticamente. Ok, no te preocupes. Entonces, de hecho, bueno, si no tienes ni idea, déjame decirte que esta está bien. Esta es una función que es una relación inyectiva. Porque lo que pasa es que para cada uno de los valores de x, simplemente se va a uno de los valores de y. O sea, lo que intento construir aquí es lo que voy a dibujar a continuación. Le voy a hacer un poquito de zoom para que lo veas mejor. De hecho, o sea, tu respuesta está bien, digamos ahí le atinaste, pero lo que intento construir es que para este valor de x, acuérdate que este es el eje de las x y este es el eje de las y. Entonces, para este valor de x que es 1, pues yo quiero que se vaya a un valor de la y, por ejemplo, este otro 1, y entonces se construye este punto. Luego, para este valor que es 2, pues yo quiero que este 2 únicamente se vaya para un solo valor de la y. Entonces se construye este otro punto, que este 2 se fue con este 2 y así se construyó, digamos, como que la parejita del 2,2 y esta sería la parejita del 1,1. Ajá. Entonces, aquí puedo seguir yo trazando puntos y esos puntos pues van a ser parejas únicas. Ajá, entonces por eso se dice que es una relación uno a uno. Tal vez ahí no se entienda tan bien, pero te voy a poner un contraejemplo, es decir, dónde no sería. Y ya sería nuestro ejemplo, digamos, de poligamia si lo intentamos relacionar con lo que dijimos la clase pasada, ¿no? O hace muchas clases más bien. Entonces, mira, lo que puede pasar también es que este 1, pues digamos, haga parejita con este otro 1, y entonces ahí se construye la pareja o la coordenada 1,1, pero luego dice este 1, pues yo soy muy fregón, y también me quiero ir con este 2. Entonces ahí ese 1 se va con ese 2, y aquí ve, ya se rompe la relación 1 a 1. Ajá, este 1 pues ya se fue con dos elementos, entonces ahí ya se pierde que sea una relación 1 a 1. Entonces esto ya sería, bueno, más bien no sería una función inyectiva, y de hecho no sería una función porque pues pasa la regla, la famosa regla de la recta vertical, ¿no? Entonces, un último ejemplo de que no sería función. Lo que puede pasar también es que la y diga, pues yo también soy muy fregona. Y esta y, que vale 1, pues también se puede ir con las x. Acuérdate que aquí están las x, aquí están las y. Esa y que vale 1, pues también se puede ir con este 1. Pero luego dice, pues también me puedo ir con este 2. Entonces ahí también se rompe eso de la relación 1 a 1. ¿Por qué? Porque encuentro aquí ahora lo que le vamos a llamar
la regla de la recta horizontal. Ajá, entonces, si tú trazas una recta aquí horizontal, obviamente tienes que trazar varias para cada uno de los elementos de la función, pero si encuentras que en esa recta horizontal pasa por dos puntos, entonces ahí ya no puede ser una relación inyectiva porque la y se fue con el 1 y se fue con el 2 de las x. No sé si eso se entienda más o menos. Realmente me perdí desde que íbamos a sacar la fórmula matemática de la primera. Ok, a ver. Entonces, ¿esto qué representa, Monse? O sea, si yo lo grafico. Pues una línea recta. Muy bien, es una línea recta. Entonces, de hecho, esto que te puse aquí con puntitos, pues es una línea recta. Y es una línea recta que representa una función biyectiva, porque un elemento de la x se va únicamente con un solo elemento de la y. Donde de plano no se cumple esa condición es en estos ejemplos. Entonces, en estos ejemplos, nota que la y pues se va con este 1 y se va con este 2, porque aquí se crea la parejita 1,1 y aquí se crea la parejita 2,1. Entonces, te digo, si tú trazas una recta vertical, perdón, horizontal, así imaginaria, y esa cruza por estos dos puntos, pues ahí dices, no es una función inyectiva. Más o menos, te voy a poner más ejemplos, pero estos dos ya quedan claros. Sí, sí, sí quedó claro. Por ejemplo, en la segunda sería como, mm, no sé, o sea, no sería una recta, ¿no? Sería distinto a. Bueno, aquí como te los puse sí serían rectas, pero serían rectas total, por ejemplo esta, ¿no? Esta sería una recta totalmente vertical y la de acá sería una ¿En cuál recta. vamos? Ah, pues tú dijiste la segunda, ¿no? Esta es la segunda. ¿O esta es la segunda Sí, por para ti? eso, la segunda al graficarla, ¿cómo sería? A ver, ¿cuál es la segunda? Ya me confundí yo también. Para ti, ¿cuál es la Vamos en segunda? la subproyectiva, ¿no? No, no, no. Ahorita simplemente vamos en la inyectiva. Ah, pues la inyectiva nada más es una recta, pues en cualquier eje, ¿no? Puede haber más ejemplos, no simplemente son rectas. Voy a sacar ya los ejercicios para ver qué otra cosa podría ser inyectiva, ¿no? Entonces, déjame sacar los ejemplos aquí. A ver, deja checar dónde están. Ya los encontré. Ok. Entonces, a ver, lo que dijimos nosotros es que entonces para detectar si una función es inyectiva, lo que tengo que hacer es trazar una recta totalmente horizontal. Ajá, y si esa recta horizontal pasa por un solo punto de la función, es decir, la corta en un solo punto, voy a decir que entonces es inyectiva. Si la corta por dos puntos o más, no es inyectiva. Con esa idea, por ejemplo, en el inciso B, nota que si yo trazo una recta vertical aquí, de hecho la voy a trazar con esta herramienta. O sea, ya tengo aquí mi recta totalmente vertical. ¿Y cuántos cruces se dieron? Ah, pues mira, se dio 1, 2, 3. Y con eso concluyo que estas 3x fueron a dar a una sola y. Si lo ves así de que las y fueron las Pero mujeres. entonces Ajá, digamos que, bueno, al graficar una función inyectiva solamente puede ser solamente si se corta por un punto, ¿no? exacto. Si esta recta lo corta una vez. O sea, por ejemplo, puede ser la C o la D. Puede ser la C o la D. Ok, la C o la D. Bueno, vamos a analizar primero la C. A ver, en la C,
Es que acuérdate que es lo mismo que la regla de la recta vertical. Hay que trazar muchas rectas imaginarias hasta cubrir toda la función. En este caso aquí si trazo una recta, ahora sí que donde está la recta negra que representa mi función, pues me doy cuenta que todos los puntos que están ahí en esa recta roja, pues cumplen con la condición. O sea, aquí hay un punto que pasa por esa recta roja, aquí hay otro punto que pasa por esa recta roja y así sucesivamente. Entonces aquí hay una infinidad de puntos que se asocian con una sola Y. Entonces esta definitivamente no sería inyectiva. Ajá, aquí se ve más fácil. En el inciso B se ve más fácil, déjame te lo acabo de explicar. En el inciso B se ve súper fácil que esto no es inyectiva porque trazo una recta aquí y me doy cuenta que pasa uno, 2, 3 y te digo, aquí el ejemplo que yo te ponía es que estos tres puntos pues son 3x, o sea, son como tres varones si lo quieres ver así y van a dar con una sola Y que sería una sola mujer, ¿no? O sea, es poligamia, es a lo que estábamos haciendo referencia hace rato. Y ya por eso decimos que no es inyectiva. Entonces, hago lo mismo con esta otra función, por ejemplo, y aquí me doy cuenta que si trazo una recta, por ejemplo aquí, pues sí, solo pasa por un punto. Trazo otra recta más abajito, solo pasa por un punto. Trazo otra recta aquí y solo sigue pasando por un punto. Entonces, esta concluyó que es inyectiva. Pero eso de trazar rectas no lo puedes hacer tan a lápiz, si lo tienes que hacer como un poquito mentalmente, que yo creo que no es tan difícil. Pero tú dime, ¿cómo ves? ¿Se entiende el concepto? Sí, se entiende el concepto. Perfecto, ok. Entonces vamos a escarbarle más, es decir, vamos a pensar en casos un poquito diferentes. Por ejemplo, el inciso A, con lo que acabamos de decir, ¿será función inyectiva o no será función inyectiva? Es inyectiva, ¿no? Mm, Sí es, ¿no? exacto, es inyectiva, pero esto es uno de los errores más comunes que cometemos nosotros como estudiantes. Si se cumple la regla de la recta horizontal, si se cumple. Lo que no se cumple, y aquí sí a veces uno se pega de topes porque no nos acordamos de esto, pero lo que no se cumple es la regla de la recta vertical. O sea, debe de cumplir las dos reglas, Sí, la de X y la de Y. exacto. ¿Y por qué? Porque la regla de la recta vertical te asegura que sea función. Entonces, esto en principio no era función. Y aquí te están preguntando quién es función y aparte es biyectiva. Entonces, esto no es función y esto no es función. ¿Sale? Sí, sí, todo bien. Perfecto, ok. Entonces, ojo con eso, el A y el D no eran funciones, pero a veces no es una cosa que recordemos nosotros, porque nos enseñan relaciones y funciones y mucho después nos enseñan funciones inyectivas, entonces puede que esto ya se nos haya olvidado, pero aquí ya lo aclaramos. Ahora, eso es con el dibujito. Con el dibujito creo que ya todo está bien, pero ahora gráficamente, analíticamente, es decir, ya con las ecuaciones, hay que poder identificar también una función que sea o que no sea inyectiva. En este caso aquí nos están pidiendo identificar una función que no sea inyectiva. Aquí hay un truco bien fácil para hacer esto y es simplemente identificar cuál función tiene un cuadrado. Entonces la respuesta para pronto sería el inciso A. Entonces este cuadrado, recuerda que lo que nos estaría diciendo es que dos valores se van a ir a un mismo valor de la Y, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si el uno lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por 4? Pues te da 4. Ajá, entonces el uno se va a ir con una Y que es igual a 4. Pero el menos uno, hacemos la operación otra vez, menos uno al cuadrado es uno por 4 también es 4. Entonces hay dos valores para esta X que van a dar a un 4. ¿Cuáles son esos valores? Pues es menos uno y es 1. Entonces, por ello, cuando nosotros tenemos x cuadrada, x cuarta o así sucesivamente, pues vamos a tener
que esas funciones nunca van a ser inyectivas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Más o menos. Entonces, las que tienen el cuadrado son o no son. No son, No son, ¿verdad? no Porque son. son dos valores. Ujú, Entonces debería de tener solamente una X. exacto, ajá, que son todos estos ejemplos. Ok, entonces aquí ya desmentimos lo que hace rato habíamos concluido, que las únicas que eran inyectivas eran las rectas. Y eso no es cierto, porque si esto lo gráficas, esto sí es una recta, pero si esto lo gráficas, esto ya no es una recta, es otra cosa un poquito más complicada de dibujar, ahorita lo hacemos si quieres. Y esto tampoco ya no es una recta, porque ahí tiene raíz de x. De hecho, esta es media parábola. Voy a empezar a graficar esta para que veas que cumple con la definición de inyectividad. Entonces, bueno, está cargando. Si pongo aquí y igual a la raíz de x, ve que me da media parábola. Ajá, o sea, esta es una parábola que si la pusieras así completa en el dibujo estaría como la estoy poniendo en el mouse. Pero como le pongo raíz es media parábola, y esta media parábola resulta que sí es inyectiva, porque si te das cuenta, este 1 pues va a dar únicamente a este 1. Este 2 únicamente va a dar a un valor que está aquí en medio, y este 4 únicamente se asocia con este otro 2 de la y. Entonces esta función sí es inyectiva. Ajá. Bueno, creo que hasta ahí vamos bien. Lo voy a complicar ahora más, ¿no? Nada más para molestar, diríamos. Voy a esconder la de arriba, y ahorita estamos analizando la de abajo, que sería y cuadrada igual a x. ¿Es función inyectiva o no es función inyectiva? Creo que no es función inyectiva. Ok, ¿por qué? Porque pasa en el eje de las Y, ¿no? Dos veces. En el eje de las y dos veces. Ok, es válido. O sea, este punto y este punto se puede ver que prácticamente que este 1 va a dar al menos 1 y al 1. Exacto, ahí vas más o menos, pero acuérdate que lo que hay que hacer para decir si es inyectiva o no es trazar una recta, pero esa recta tiene que ser horizontal. Ajá, entonces aquí se ve que Entonces sí sería. sí es inyectiva, ¿verdad? Pero hay un problema, que eh, ya te hicieron trampa de nuevo, porque si es inyectiva, pero no es función. Ve que si trazas aquí las rectas verticales, cruzan siempre por dos puntos. Entonces ya te metieron gol otra vez, porque aquí se ve que no es función. Entonces, ¿cómo puede ser que sea inyectiva, pero no sea función? O Es que sea, es una ¿cómo es eso? relación. Ajá. Es que una cosa es que sea función. Para que sea función, esa recta tiene que tocar únicamente en un punto. Pero si es inyectiva, porque es una relación. Ajá. Acuérdate que una relación nada más es prácticamente agarrar conjuntos de puntos, ¿no? De la forma x, y. Ajá. Sí, sí, vamos bien. Monse, Monse. Bueno, bueno. No, creo que sí, en esa parte me perdí. No escuché. Ok. Vale, entonces tú preguntabas que cómo podía ser inyectiva, pero no era función. Bueno, es inyectiva porque es una relación. Ajá, no es función porque no cumple la otra regla, pero sí es inyectiva porque esto representa una relación uno a uno. Entonces, si tú revisas los videos o los apuntes de lo que era una relación, pues vas a encontrar que una relación, al graficarla, pues es básicamente cualquier dibujo de gráfica, ¿no? O sea, por ejemplo, esto, o una circunferencia,
o una hipérbola. Todos esos son ejemplos de relaciones, pero que no son funciones. Entonces, para que sea función debe de ser 1 a 1. Para que sea función, se tiene que cumplir la regla de la recta vertical. Lo de 1 a 1 no importa. Para que nada más sea función, que se cumpla esta regla. Y para que sea inyectiva, bueno, digamos la regla de las X, ¿no? Exacto. Sí, muy bien. Sepi. Ok, genial. Entonces, ese es el concepto de inyectividad. Antes quiero graficar las otras. O sea, y igual a la raíz de x es esto. Ya vimos que es 1 a 1. En este ejercicio nos pusieron otras, por ejemplo, 1 sobre x. Entonces, graficar 1 sobre x es muy clásico. Varios profesores te lo piden. Entonces, vamos a graficarlo aquí en GeoGebra. 1 sobre x, si te das cuenta, es una hipérbola. O sea, aquí tiene el primer manto y aquí tiene el segundo manto. Y nada más que es una hipérbola que está girada. Ajá. Y bueno, aquí 1 sobre x también representa una función 1 a 1. Porque igual hacemos lo mismo. Trazamos aquí nuestra recta vertical. Perdón, horizontal. Y vemos que solo va a dar con este punto. Trazamos otra recta aquí horizontal y solo va a dar con este punto. Y lo mismo para todos los puntos, inclusive a los que están aquí. Nada más que aquí ya se aprecia menos porque la distancia ya es muy pequeña, ¿no? Pero se sigue cumpliendo que sea una relación inyectiva. Bueno, entonces nada más me gustaría recalcar que nosotros nos fijamos que si tiene cuadrado ya no es inyectiva. Por lo tanto, el inciso A es la respuesta correcta a esta pregunta. Bien, ahora, eso es todo lo que vamos a decir respecto a las funciones que son inyectivas. Vámonos con el concepto de suprayectiva. Entonces, para que una función sea suprayectiva, aquí está la definición. La definición me dice que las funciones suprayectivas son aquellas en las que el rango coincide con el contradominio. Es decir, que en pocas palabras, si tú en una fiesta aquí tienes el conjunto de hombres y aquí tienes el conjunto de mujeres, todos van a agarrar pareja. No importa cómo la agarren, como puedes ver aquí, que dos elementos del conjunto A van a dar a un elemento del conjunto B. El punto es que nadie se quede sin pareja aquí en esta parte del contradominio. Todos tienen que ser pareja y cuando pasa eso hablamos de una función suprayectiva, que lo más importante es esto. Entonces, bueno, supongo que ahí sí puede que haya o puede que no haya dudas, pero necesitamos aterrizarlo ahí con un ejemplo. Entonces, un ejemplo de función que es suprayectiva va a ser aquella que no tenga condiciones. O sea que tú al sacar el rango, recuerda que ya vimos cómo sacar el rango. Al sacar el rango, pues no tienes que encontrar valores que sean prohibidos, ¿no? O sea, si recuerdas cuando sacamos el rango, pues de aquí, por ejemplo, de esta parte, de la parte de abajo, decíamos que esto tiene que ser diferente de 0 y de ahí descubríamos que el 0 y el 3 no podían ser el rango o el dominio en este caso. Entonces, para que tú encuentres una función que sea suprayectiva, prácticamente en la mayoría de los casos el rango van a ser todos los números reales. Entonces, igual, un ejemplo súper fácil de una función que es suprayectiva es otra vez la línea recta. ¿Por qué? Porque en esta línea recta no hay huecos. Recuerda que esos huecos pues representan valores que la función no puede tomar. Pero en el ejemplo más sencillo, la línea recta no tiene ningún hueco. Eso quiere decir que todos los valores que tú le des para la x, pues los va a poder tomar sin ningún problema. Entonces ahí se considera una función suprayectiva. ¿Más o menos vamos bien? Sí, todo bien, nada más que mi duda es cómo graficar, o sea, cómo se veía la gráfica. ¿Cómo se vería la gráfica? La gráfica, no te voy a decir cómo se va a ver, sino cómo no se tiene que ver. Y no se tiene que ver con estos
con estos huecos, ¿no? Si tú identificas en una gráfica que hay estos huecos, pues ahí definitivamente vamos a hablar de una función que no es suprayectiva. Ajá. Y por ejemplo, en esa no aplicamos la regla de la línea de las X. O sea, nada más que sea continua la función. Exacto, exacto. Solo estamos buscando eso, muy bien. Entonces puede ser, supongamos que una parábola, una elipse. A ver, una parábola. Ajá, ok, una parábola. Exacto, sería un ejemplo de una función que es sobreyectiva. Ahora, si hablamos de la elipse, hay que tener cuidado, porque recuerda que la elipse no es función. Entonces ahí sí estaría mal. Pero la parábola está bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo bien. Ok, vale. Entonces, creo que ya le agarraste. Excelente. Ahora, Por vamos. ejemplo, Sí, dime. ¿cómo sería expresado en f de x? Ok, en f de x, pues un ejemplo, es que acuérdate que decir f de x, pues es una función, ¿no? Entonces un ejemplo particular sería esta, f de x igual a x, porque representa una recta, que es lo que acabamos de explicar, que cumple con que sea suprayectiva. Otro ejemplo podría ser f de x igual a 2x cuadrada menos 3, porque esto recuerda que acabamos de ver que es una parábola. Entonces, pues esta parábola cumple con la definición de que sea suprayectiva, porque la x puede tomar cualquier valor, ¿no? Va, todo bien. Ok, va. Entonces, ahora, si unimos los conceptos de función inyectiva y de función suprayectiva, es decir, voy a yo tener una función que sea inyectiva y que al mismo tiempo sea suprayectiva, le voy a llamar función biyectiva. Entonces, una función puede ser suprayectiva y todo chido. Una función puede ser inyectiva y ya, ¿no? Pero si es inyectiva y al mismo tiempo es suprayectiva, se llama biyectiva. Entonces, aquí sí ya es donde viene nuestro primer ejercicio. Aquí ya podemos hacer, pues realmente no son cálculos, pero podemos hacer algo de matemáticas. Entonces, para este ejercicio me piden demostrar que la función f de x igual a... perdón, lo estoy escribiendo muy pequeño. F de x igual a 5x menos 4. Necesitan que diga si es una función biyectiva. Ajá, ese es el objetivo de este ejercicio. Entonces, para probar si es biyectiva, tenemos primero que decir o que preguntarnos, ¿será inyectiva? Y ahí tú ayúdame a responder. Creo que sí es inyectiva, ¿no? Porque solamente tiene una x. Exacto, no hay cuadrados, entonces puedo concluir que sí es inyectiva. Bueno, entonces muy bien con tu respuesta es correcta. Aquí vamos a ver, déjame checar. Ok, aquí lo vamos a hacer un poquito con matemáticas, demostrar si es inyectiva. Lo que tú dijiste estamos bien, pero vamos a aplicar lo siguiente para decir si es inyectiva. La inyectividad la vamos a definir de la siguiente forma. Ahorita te lo explico, lo voy a acabar de escribir. A ver, entonces aquí me están diciendo que, a ver, primero, tengo este símbolo. ¿Ya lo habías visto antes? Ya lo había visto, pero no sé muy bien qué significa. Ok, bueno, entonces nunca va a cambiar lo que significa, siempre significa sí y solo sí. Usualmente se ve en las clases de lógica y pues así de matemáticas se usa un montón, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a la definición. Entonces aquí la definición me dice si f de x1 es igual a f de x2, sí y solo si x1 es igual a x2.
Ajá, esto lo que te está diciendo así con matemáticas y que se ve, ay, perdón, lo borré, y con palabras muy rebuscadas es simplemente lo que ya analizamos, que es que se tiene que cumplir la regla de la recta horizontal, pero aquí ya lo estamos viendo con matemáticas. Entonces, lo que yo voy a hacer es demostrar que esta x1 y esta x2 son iguales, y si son iguales, entonces sus imágenes, es decir, sus y's, también tienen que ser iguales. Para hacer eso es realmente muy sencillo. Voy a poner aquí f de x1 es igual a f de x2, y aquí del lado izquierdo voy a hacer la sustitución. Entonces, si aquí sustituyo en la función f el valor de x1, vamos a ver cómo nos quedaría. Recuerda que la función f es esta, ¿no? Entonces aquí está la x, y donde veo la x la sustituyo por el valor que me están diciendo aquí, es decir, por x1. Entonces aquí lo que pondría con esa idea sería 5x1 menos 4. Entonces esa x la sustituí por el valor que está aquí adentro, que es x1. ¿Y esto va a ser igual a qué? A ver, tú díctame lo del lado derecho para ver si se entendió. Pues es lo mismo, nada más que sería x2, ¿no? Sí, exacto. Y entonces aquí ya empiezo a simplificar esto. Entonces, simplificando esto, me queda que este 4 y este 4 se cancelan. Para verificar que se cancelen, es como si este 4 lo pasara sumando, y aquí te queda 4 negativo con 4 positivo, se cancela. Y lo que tenemos hasta ahora sería 5x1 es igual a 5x2. Y lo mismo con el 5. Es como si este 5 lo pasaras dividiendo. 5 también se simplifica. Es decir, 5 entre 5 queda 1. Y me queda que la x1 es igual a la x2. Entonces esto era justo a lo que quería llegar, porque así me lo está diciendo la definición de inyectividad. Que si yo tengo f de x1 que es igual a f de x2, entonces se tiene que cumplir que la x1 sea igual a la x2, que es justo lo que me quedó, x1 igual a x2. Entonces, de esta manera un poquito más matemática, concluyo que la función es inyectiva. ¿Ok? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, vamos ahora a comprobar la suprayectividad de forma un poquito más analítica. Suprayectiva. Entonces, vamos a decir, la función es suprayectiva. Ok, pues lo podría ver en la gráfica, pero si no tengo la gráfica, ¿cómo le hago? Ah, bueno, pues lo que voy a hacer es que tengo f de x igual a 5x menos 4, y de aquí voy a despejar la x, pero antes de despejar la x, la f de x recuerdo que la tenía que cambiar por la y. Entonces pongo y es igual a 5x menos 4, y ahora sí, Pero despejamos la ¿por qué lo x estamos despejando? para sacar el rango. Va, sí, todo bien. Ok, entonces despejando la x me queda que la x es igual a ¿cuánto? Am, 5 menos 4, 5. ¿Cuánto, perdón, otra vez? No, no entendí. Menos 4 quintos Menos 4 quintos. No, porque sobre aquí. y o cómo. No. A ver, vamos a hacerlo por partes, ¿no? Este 4 que está restando pasa del otro lado sumando, entonces me queda y más 4 igual a 5x. Y ahora sí, la x ¿cuánto vale? Y más 4 sobre 5. Y más 4 sobre 5. Entonces, este 5 pues está dividiendo a la y y al 4, pero pues no pasa nada realmente, porque este 5 no es una y. Si fuera una y, pues ahí sí la y tendríamos que decir que tiene que ser distinto de 0. Pero aquí lo que nos está diciendo este rango, lo que nos dice es que la y puede tomar cualquier valor. De aquí se puede ver, ¿no? O sea, aquí a la y si tú le pones un 0, pues te da un número. Si le pones ¿qué será? Un menos 10, igual te da un número, ¿no? Que no sé cuál sea, pero te va a dar un número. Entonces aquí el rango de la y sería que la y puede tomar todos los números reales, y con eso decimos que es suprayectiva.
porque no hay restricciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo bien. Vientos. Entonces, como ya sé que es una función inyectiva y es una función suprayectiva, o sea, esto digamos es una palomita de que se cumplió y aquí también arriba una palomita de que se cumplió. Entonces, como tengo las dos palomitas, es tanto inyectiva como suprayectiva y por lo tanto concluyo que la función que me dieron es una función biyectiva. Entonces aquí pongo por lo tanto es ¿Y biyectiva. esas gráficamente cómo se ve? Sí, ahorita la graficamos. Nada más acuérdate, este símbolo es por lo tanto. Entonces, tres puntitos por lo tanto. Y bueno, si nosotros graficamos el ejemplo que nos dieron, pues realmente era muy sencillo, ¿no? Es una recta que se intersecta en el eje de las Y's en el 4. Esto lo vi en quinto de prepa, me enseñaron a graficar rectas. Entonces, si recuerdo lo que vimos, pues vimos que al graficar la recta me tenía que fijar si la pendiente era positiva o negativa. La pendiente es el valor que acompaña a la X, entonces aquí se ve que es 5. Este 5 es positiva. Entonces, a ver, tú dime, ¿cuál sería el inciso A o el inciso B? O sea, estas se ven más en teoría en vez de graficarlas. Ajá, ya es el ejemplo teórico y los anteriores eran el ejemplo gráfico. Me preguntaste algo antes de eso, es que no escuché. Sí, te pregunté que cuál era la correcta, cuál es la gráfica correcta, el inciso A o el inciso B, teniendo en cuenta que la pendiente es positiva. Ah, es que, perdón, no puedes Ay, es que creo contestar. que no cambiaste de pantalla. Sí, más bien sí cambié, pero no se ha refrescado ahí en la computadora. Es que lo puse en la tablet y ahora ya no sé si me escuchas. ¿Sí me escuchas todavía? Sí, sí te escucho, pero se ve pues la pantalla de los ejercicios. Sí, yo también es lo único que veo. Ah, es que el navegador luego se atora. Ah, ya iba respondiendo. Ah, no, dice que no responde. Ahí está ya. A ver, un momento. Hmm. Bueno, me voy a... No, sí, volvió a decir que no responde. Me voy a salir un momento y pues no tardo, es menos de un minuto. Ok, ya estoy de vuelta, ahorita comparto pantalla. Ah, bueno, aquí dice que ya estoy compartiendo, pero no sé si la veas. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Pues nada más se ve el fondo de pantalla. Ah, ya, deja comparto entonces otra vez. Ok, ahí debería estar. Ah, no es cierto. Ahora sí ya. Sale. Entonces, lo último que dije era que este 5 representa la pendiente de la recta. Siempre es el valor que está al lado de la X. Entonces, la pendiente 5 es una pendiente que es positiva. Con base en esa información, se grafica como en el inciso A o como en el inciso B. Bueno, bueno. ¿Sí me escuchaste, Monse? Huh. Te decía que sí escuchaste la pregunta. No, no la escuché. Ah, bueno, a ver, la voy a hacer una última vez. Te decía que para graficar esto, que era tu pregunta, el 5, que es el valor que acompaña a la X, es la pendiente, es una pendiente positiva. Entonces, ¿sería el inciso A o el inciso B?
sería el inciso B. Bueno, el A. Bueno, es que no sé. La línea negra, pues. Ándale, la línea negra. Muy bien. Entonces la línea regla negra es más o menos como se vería mi gráfica. Otro elemento que tú puedes, ahorita ya estoy borrando todo porque no me gustó el dibujo, pero sí es como la A. Nada más que la ecuación nos da otra información. Este menos 4 te está diciendo en qué valor de la y se intersecta la recta. Entonces aquí este menos 4 pues obviamente está aquí porque es en y. Y la recta tiene que pasar por ese menos 4. Y esta sería, esta recta que puse sería f de x. Sí, vamos bien. Sí, sí, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues ese sería nuestro primer ejemplo para determinar si una función es biyectiva. Obviamente, no siempre tiene que ser biyectiva. Puede darse el caso en el que nada más sea inyectiva o puede darse también el caso donde nada más sea suprayectiva. Pero si es los dos, se llama biyectiva. Yo creo que hasta ahí le vamos a dejar con esta clase, salvo que tú digas que sigamos otros 5 minutos. Pero ya la próxima clase veríamos lo que es la función inversa. Todo bien, yo digo que ya la próxima. Ahorita no me quedaron dudas. Ah, perfecto. Sale, Monse, pues te veo el martes. Bye bye.